Cumplí tu deseo, ahora cumple el mío. Mi prima estaba totalmente inconsciente en el piso. Las velas que estaban se apagaron cuando yo abrí la puerta. Rápido le hablé a mi tía, mi mamá le hablaron a la ambulancia, despertaron a mi prima y ella no se acordaba de nada. Le mostré la hoja, ella me la quitó y no volvió a hablar del tema. No sabíamos de qué deseo hablaba hasta que mi mamá recordó las palabras. Tengan cuidado con lo que desean porque puede hacerse realidad y no todos los deseos son buenos. Mi prima y yo nacimos el mismo día, por lo cual siempre nos festejaban juntos. Cuando cumplimos 8 años, mi tío, su papá, nos compró 2 cochecitos de juguete. El coche de ella era un cochecito rojo porque era su color favorito y el mío era un coche azul. El problema está en que el coche azul era un poco más grande que el rojo, lo cual mi prima se enojó mucho, dijo que por qué me dio un coche mejor, empezó a gritar muy feo y le dijo: deseo no volver a ver. Mi tío obviamente se sintió muy mal por lo que había pasado porque él quería que su hija estuviera feliz. Se fue a la tienda a comprar un coche como el mío. Esa fue la última vez que vimos a mi tío. Desde ese día mi prima se empezó a comportar muy extraño. Estaba sola, se la pasaba llorando. Unos años después yo la fui a visitar y me quedé a dormir en su casa. Cuando era medianoche y yo ya estaba acostado, escuché a mi prima gritar. Rápido fui a su cuarto y abrí la puerta y estaba escrito en una hoja: cumplí tu deseo, ahora cumple el mío. Así que seguimos buscando cosas valiosas en el tren abandonado con el detector de metales y encontramos unos huecos abajo del tren. ¿Podría alguien estar viviendo ahí? Revisé, pero no se veía absolutamente nada. El detector de metales marcaba que abajo habían cosas de metal, pero nos dio miedito bajar. En un vagón que estaba quemado, el detector marcaba algo muy fuerte. En un montón de tierra encontramos otra llave. Ya teníamos 2, pero no sabíamos ni qué abrían ni de qué era. Seguimos buscando en los vagones del tren. Junto a una cabeza de un animal extraño había otra moneda. Teníamos 2 llaves extrañas, varias monedas, y cuando ya nos íbamos a ir, vimos una casa destruida y abandonada. No sabemos si buscar ahí. Fuimos a buscar cosas valiosas con un detector de metales a un tren abandonado. Desde que entramos se sentía una vibra muy extraña y olía muy feo. Buscábamos y buscábamos, pero solamente había basura y tapas. Hasta que en un momento dio una señal diferente y encontramos una moneda de un peso. Buscábamos y buscábamos, pero solo había basura. Olía asqueroso. Hasta que nos marcó algo diferente. Decía que podía ser una cadena. Usamos la pala porque estaba algo profundo y entre toda la basura encontramos una llave extraña. Parecía una llave de iglesia. Buscamos por todo el tren, pero no había ningún lugar que usara llave. Hasta que en uno de los vagones a mi hermano le marcó algo. Revisó entre la basura y había otra moneda. Llevábamos una llave que no sabíamos de qué era y 6 pesos. Estaba lleno de basura reciente de seguramente un vagabundo que vive ahí. Salimos a revisar, pero no había nadie. Así que seguimos buscando cosas valiosas en el tren abandonado con el detector de metales y encontramos unos huecos abajo del tren. ¿Podría alguien estar viviendo ahí? Mi compañero en la secundaria era muy extraño. Se la pasaba dibujando todo el tiempo lo que iba a hacer. Si más tarde iba a jugar videojuegos, lo dibujaba. Si iba a salir a algún lugar, lo dibujaba. Todo lo dibujaba. Un día me tocó trabajar en equipo con él, pero como se la pasó dibujando, no hizo nada en el trabajo. La maestra se enojó y le dijo que no le iba a sacar calificación y lo reprobó. Él se enojó, yo nunca lo había visto tan enojado, se puso a gritar, aventó todo y nos dijo: me la van a pagar. Nadie le hizo caso y minutos después nos fuimos al descanso. Todo parecía normal, estábamos hablando, comiendo, pero llegó un amigo gritando: ¡Ey, no se coma nada de eso! Vi como Javi tenía un dibujo donde le echaba algo a su comida. Me siento mal. Hace unos años yo me la pasaba jugando Fortnite con mis amigos. Jugábamos todo el día. A veces nosotros apostábamos cosas, como que quien perdiera le hacía la tarea al otro, le compraba algo en la escuela y yo siempre ganaba porque mis amigos eran malísimos. Un día un amigo llamado Rodrigo me dijo: vamos a jugar pero de verdad, tú contra mí y quien pierda le va a dar su consola al otro. Yo pues feliz porque Rodrigo era el peor jugando y ya iba a tener 2 consolas. Pasaron los días, yo estuve practicando hasta que llegó el día del juego. Todos mis amigos se conectaron para vernos jugar. Empezamos y yo no le podía hacer nada. De una semana para la otra él se había hecho buenísimo. Me ganó 1, 2, 3 veces, yo no le pude hacer nada. Al día siguiente en la escuela tuve que llevar mi PlayStation porque él me la había ganado. Pasó una semana y él terminó con su novia. Cuando estaba en la escuela su novia se me acercó y me dijo: oye Ale, ¿sabías que tú no perdiste contra Rodrigo? Te lo digo ahorita porque ya no somos nada. Él le pagó a un jugador profesional para que jugara por él y te ganara tu PlayStation.
Hace unos años al mejor amigo de mi hermano lo corrieron de su casa. Se salió de estudiar y le dijeron que ya no lo querían ahí, así que nadie sabía a dónde se había ido. Mi hermano tuvo la gran idea de meterlo a vivir en nuestra casa sin decirle a nadie. Cuando yo me iba a jugar fútbol, él entraba y comía, en la noche se metía al armario y ahí se dormía y mis papás no se dieron cuenta. Pasó una semana, pasaron 2, pasaron 3 y yo me di cuenta que empezaba a desaparecer mi dinero, mis cosas, y no sabía quién se las llevaba. Un día escuché que mi hermano estaba hablando solo en su cuarto. Seguramente está en alguna llamada, pero su celular estaba en la mesa. Cuando abrí la puerta, estaba su mejor amigo, sí, el que nadie sabía en dónde estaba, y mi hermano me dijo: Ale, la verdad, ha estado viviendo aquí desde hace 2 meses. Y yo no me había dado cuenta. Él había estado agarrando mis cosas, había estado poniendo mi ropa, y yo no me enteré. Obviamente le conté a mis papás e hicieron que se fuera. Imagina que cerca de tu casa pasa todos los días un camión de helados. Todos los niños se emocionan y salen cada vez que suena su peculiar canción. Un día tu hermanito pequeño te pide que lo acompañes a comprar un helado. Tú le dices que te sientes mal porque te da flojera y que se vaya solo. Grave error. Fue pasando el tiempo y él no volvía. Dejaste de escuchar la canción del camión como si ya se hubiera ido. Sales y ves como todas las personas están sorprendidas. Preguntas qué pasó y el señor se llevó a todos los niños que salieron a comprar helado y también a tu hermano. El señor que vendía los helados era Don Carmelo, un hombre conocido por todo. Nadie creía que podía hacer algo mal. Esa fue la última vez que viste a tu hermano. Cuando se bajó del coche, con su pie, le rompió uno de los parabrisas. Pues al día siguiente estaba mi vecino con 2 señores altísimos preguntando que qué le habíamos hecho a su coche porque nos había visto en las cámaras. ¿Saben cuánto valía ese simple retrovisor? Como 15,000 pesos. Estábamos a punto de esos. Todo por la tontería de mi hermano. Bajó mi papá y ellos empezaron a hablar. De hecho, ellos se llevaban medio bien. Mi papá había trabajado con él en algunas cosas y no sé cómo, pero se pusieron de acuerdo para que solamente le pagara entregándole la Play de mi hermano. Sí, supongo que a mi vecino multimillonario le hacía falta una Play. Y bueno, mi hermano se quedó triste porque lo dejaron sin Play. Todo por tomarse una foto. Al menos la foto fue la más viral de la generación en la escuela. Hace unos años yo tenía un vecino que era millonario. Su patio tenía 2 coches que cada uno valía como 2 millones de pesos o más. Como los coches estaban en su patio, mi hermano me dijo: oye, ¿y si vamos y nos tomamos unas fotos con los coches para impresionar a los de la escuela? Yo le dije: bueno, vamos rápido sin que nos vean. Fui yo y me tomé la foto, salí muy guapo. Y después siguió mi hermano. Cuando se le estaba tomando me dijo: oye, Ale, mira esto. Y se subió en el coche. ¿Por qué? No lo sé. Me dijo: toma la foto, toma la foto. Y cuando se bajó del coche, con su pie, le rompió uno de los parabrisas. Obviamente el coche empezó a sonar su alarma y nos fuimos corriendo. Pues al día siguiente estaba mi vecino con 2 señores altísimos preguntando que qué le habíamos hecho a su coche porque nos había visto en las cámaras. ¿Saben cuánto valía ese simple retrovisor? Como 15,000 pesos. Estábamos a punto de esos. Todo por la tontería de mi hermano. Televisión gigante nueva y yo no sabía de dónde había sacado el dinero. Resulta que el cofre que mi abuelo me había dado eran monedas antiguas muy valiosas y me dijo que me esperara 10 años para que valieran aún más. Y mi hermano las fue a vender a una casa de empeño. Yo le conté a mis papás y se dieron cuenta que mi hermano nada más había vendido como 5 monedas y en el cofre habían como 100 más. Si con 5 monedas remodeló todo su cuarto, imagínense cuánto dinero tenía en ese cofre. Decidí enterrarlo 10 años más para que nadie pudiera agarrarlo y a día de hoy sigue ahí, a no ser que mi hermano lo haya encontrado. Hace unos días tuve que comprar otro control de Play porque se movía solo. Yo no picaba ningún botón y en el juego parecía que habían fantasmas. Normal, entré a Facebook a ver controles baratos. Había uno que decía control 100% original y nuevo para PlayStation 5 y estaba en 300 pesos. Sé que pensarán que es una tontería, pero decidí comprarlo. Nos quedamos de ver en un parque y mientras yo iba al parque sentía que algo no estaba bien, que me iban a vender un control que venía desde China que le habrá costado 50 pesos, pero no. Llegué, me enseñó el control, se veía bien y se lo compré. Cuando llegué a mi casa me di cuenta que el control no prendía. Lo intentaba conectar por cable, tampoco encendía. Algo estaba mal con ese control. Le dije al comprador: ¿por qué no enciende el control? ¿Cómo que enciende? Pues sí, no prende. Pues porque no es para jugar. Es un control de utilería como los que se usan en películas o en series. Sí, me vendieron un control como los que usan en La Rosa de Guadalupe. Yo tenía un amigo que era fanático de BTS. Se la pasaba escuchando
escuchando su música, la bailaba y como a todos nos caía bien, pues ni siquiera le decíamos nada. Un día él nos invitó a su casa a comer y a jugar videojuegos y todos decidimos ir. Mientras estábamos jugando, yo le pregunté que dónde estaba el baño y él me contestó: ve al de arriba porque el de abajo no funciona. Yo subí las escaleras, estaba en el pasillo y vi que al final había una puerta que decía no entrar. No sé por qué, pensé que ese era el baño. Fui y la abrí. Prendí la luz y el cuarto estaba lleno de fotos de BTS, pero no de fotos normales, de él besándolo, muñecos de como 2 metros. No le gustaba la banda, le gustaban ellos. Apagué la luz, cerré la puerta y rápido me fui al baño. Al día siguiente recibí un mensaje de él y me dijo: entraste a la habitación prohibida, ¿verdad? Le dije: ¿qué habitación? Ale, tengo cámaras en ese cuarto. Le pedí perdón y él solamente me dijo: no le digas a nadie que estoy enamorado de Jungkook, uno de BTS. Yo no dije nada, pero fue algo muy traumante. Me sentía como que alguien me seguía, pero no podía ver quién. A la siguiente semana abrí la puerta y me volví a encontrar otra playera y se la enseñé a alguien. Yo me quedé helado, ya que era la misma playera que usaba otro de los niños. Yo les dije: es algo muy serio, vayan con la policía. ¿Y si le querían hacer algo a Conti? Yo ya estaba desesperado. Esa gente sabía dónde vivía, dónde estaba mi mamá, mi papá, mis hermanos. Realmente me tenían muy investigado y eso no era juego. Así que sí, fui a la policía. Nuestros papás se asustaron mucho. ¿Qué le querían hacer a Conti? No lo sabemos, o a alguno de nosotros. Pero afortunadamente no pasó nada y se pudo hacer justicia por las personas involucradas. Tengan mucho cuidado y si reciben un mensaje extraño, puede no ser un juego.